Diálogo directo. En Punto Noticias hablamos de... El Fondo Monetario Internacional otorgó préstamos por $3.483 millones a 11 de los 17 países de América Latina y el Caribe que le han solicitado créditos para enfrentar la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. De acuerdo con el reporte más reciente del organismo, entre el 15 de abril y el 1 de mayo fueron aprobados préstamos a Bolivia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Haití, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Santa Lucía. El directorio del FMI aprobó un financiamiento por $643 millones a Ecuador. Se trata de un crédito de libre disponibilidad con 1,05% de interés a 5 años plazo y con 3 años de gracia, eso sí, con ciertas condiciones. Sin embargo, a países como Perú, por ejemplo, el FMI aprobó una línea preventiva por $11.000 millones, un crédito flexible de 2 años de duración y fines preventivos, la misma que no está condicionada al logro de metas económicas, como es el caso ecuatoriano. Sobre este tema hablaremos con el economista Marco Flores. Bienvenido. Son las 7:39. Saludos cordiales al economista Marco Flores. Cuando el gobierno pagó los bonos, 320 millones, algo así, ofreció que inmediatamente los multilaterales iban a prestarnos 2.500 millones. Y según el propio régimen, hasta el momento el fisco ha recibido 1.490 millones de 3 organismos multilaterales. Y bueno, y anuncia una serie de endeudamientos más. ¿Ha habido, economista Flores, transparencia en el manejo del pago de la deuda, del nuevo endeudamiento y del destino a dónde van esos recursos? Buenos días. Buenos días, Washington. Buenos días, Liceña. Un saludo para ustedes, para toda su audiencia. Uno de los problemas que tenemos con el Ministerio de Finanzas es que hace este tipo de operaciones y esconde las cifras. Aparte de que me parece un error estratégico del ministro, porque debería entender ya que las acciones del Ministerio de Finanzas son seguidas muy de cerca, por ejemplo, por el Foro de Economía y Finanzas, por ejemplo, por el Foro de la Dolarización, y debería comprender que a nosotros no nos engañan. Nosotros sí nos damos cuenta de lo que pasa. Vamos viendo qué ha pasado aquí sobre el tema de los pagos. Usted quiere hablar de los pagos que acaban de hacer de los ripos. Muy bien, la historia es la siguiente. Y le voy a dar una noticia que la gente no sabe. Mire, los repos son unas obligaciones entre un banco, en este caso es un banco extranjero, que le presta plata al Ecuador, y el Ecuador. Se llaman reportos, operaciones de reporto o compacto de recompra. ¿Qué quiere decir eso? El país que ofrece en este caso, que recibe en este caso el dinero, ofrece una garantía. Y la entidad crediticia le entrega los fondos contra esa garantía y hacen un acuerdo para recomprar la obligación, o sea, para pagar la obligación en un plazo determinado. Por eso se llaman operaciones de reporto o ripos. Esos son los ripos. Es un derivado financiero bastante usual. El grave error que comete el ministro de Finanzas es que para recibir $1.000 millones en 2 créditos, cada uno de 500, el uno con un banco suizo y el otro con un banco americano, pero cada uno de 500 millones, entrega en bonos soberanos 2.450 millones de dólares. Repito la cifra, para recibir 1.000, entrega 2.450 millones de dólares. Esto es una garantía del 245% de lo recibido, absolutamente inusual, y no debía haber hecho esta negociación, porque le puso, como en efecto le ha puesto, en grave peligro al país respecto de tener que redimir unos ripos sin tener el dinero. Ahora veamos qué es lo que ha pasado. El primer ripo se establece el 28 de agosto de 2018, lo establece el ministro Martínez. Él está en funciones desde mayo. 28 de agosto de 2018, entrega ahí una garantía a Goldman Sachs, que es el banco americano,
por 1.200 millones de dólares y recibe 500 millones de crédito. ¿Cuándo se vence esta obligación? Esta obligación no se vencía ahora. Esta obligación se pagaba por cuotas. Todavía faltaban 3 años para pagar. Había que pagar en el 2020. Se habían pagado ya 2 primeras cuotas. Una cuota se pagó en el año 2018, una en el 2019. En el 2020, en este año, de estos 500 millones, había que pagar 125 millones, en el 2021 125 millones, y en el 2022 83.3 millones. Esos eran los pagos que había que hacer. En este año solo correspondían 125. ¿Qué hace el ministro? Paga la totalidad. Es decir, sin tener 2 reales, la caja fiscal anticipa los pagos y paga la obligación en su totalidad. Luego, el otro ripo lo establece el mismo ministro con Credit Suisse, lo establece el 30 de octubre del año 2018. Y aquí entrega una garantía para recibir los 500 millones, una garantía de 1.250 millones de dólares. Lo dicho, entre las 2 operaciones para recibir 1.000 millones, entrega 2.250 millones. En bonos de la República del Ecuador. Evidentemente, de acuerdo a los contratos, si esos bonos suben de valor en el mercado, tiene un exceso de garantía, pero si bajan de valor en el mercado, entonces falta plata para cubrir la garantía. Mire usted que estos bonos se disparan porque el riesgo, más dicho, el riesgo país se dispara y estos bonos caen. ¿Cuándo? En marzo, y como consecuencia de que el Fondo Monetario no realice el desembolso al Ecuador. ¿Quién prendió la mecha de la dinamita del riesgo país? Fue la no transferencia del desembolso al Fondo Monetario. Se puede ver en el gráfico, en las estadísticas. Entonces, evidentemente, con un riesgo país de sobre 5.000 puntos en el momento, los bonos perdieron valor y el Ecuador tenía que estar poniendo dinero. Este ripo, óigame esto, porque esto es increíble, este ripo de 500 millones con Credit Suisse, en su totalidad, o sea, no había que pagar nada todavía, en su totalidad se vencía el año 2023, o sea, después de 3 años. Y el ministro lo paga ahora en su totalidad. Y como yo no uso cifras, sino las cifras oficiales, fuente, Observatorio de la Política Fiscal. Ahora bien, ¿se le ha dicho al país que si es que no se pagaba esto, el Ecuador caía en default? No. Lo que tenía que hacer el ministro, en primer lugar, decirle al país, contarle la verdad. Él se hace un problema escondiendo las cosas. Y quien le ayuda a esconder las cosas es la gerente del Banco Central, que publica las estadísticas del Banco Central cuando le da la gana, en vez de cumplir con la obligación como funcionarios, los dos, y con lo que dice la ley. Entonces, se hace un lío, esconde las cosas y luego ensaya unas explicaciones que evidentemente a ninguno de los foros le puede satisfacer. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Este monto tenía que entrar en el proceso de reestructuración, tenía que hablar con los bancos, buscar algún acuerdo. Pero no solamente eso, sino que hay un tercer crédito que no es ripo, sino que es crédito abierto, donde forzando las cosas, el Banco Central hace una triangulación, el Banco Central, el Ministerio de Finanzas y en este caso el banco que concede el crédito, que también es Goldman Sachs. Y el 11 de octubre del año 2017, antes de que llegue Martínez, el 11 de octubre del año 2017 le conceden un crédito al Ministerio de Finanzas, pero en el que interviene el Banco Central, cosa que el Banco Central no podía hacer, porque no le podía dar crédito al Ministerio de Finanzas. Pero es materia de otro asunto. Este ripo de 500 millones, óigame esto, tiene garantía en oro de la Reserva Monetaria. ¿Cuándo se vence este ripo de 500 millones? Se vence ahora, en el mes de septiembre, en este año. Pero el ministro no paga este, que tiene oro de garantía. Paga los otros, que se vencen desde el año, como le acabo de decir, desde el año 2021 al 2023. Es una cosa insólita. Y evidentemente el Ecuador, según él mismo ha dicho, está en un proceso de reestructuración de deuda. Lo que él tenía que haber hecho, en vez de salir a decir las mentiras que dice, es aparecer en los medios de comunicación, señores, y decir, miren, tenemos este problema, contarle la verdad al país. Y perdónenme aquí la frase fuerte pero respetuosa.
No nos puede ver la cara de pendejos, porque no somos pendejos. Entonces tiene que decir al país la verdad, tenemos este problema, las opciones son estas, frontalmente. Y ver qué opciones hay para el país, como ahora, por ejemplo. Mientras Argentina, el presidente de Argentina, lleva ya 6 ruedas de prensa con su ministro de Finanzas al lado, para contarle a los argentinos cuál es la propuesta de reestructuración de la deuda. Aquel señor tiene esto en secreto. Es decir, él nos va a contar cuando él haya resuelto. No puede hacer eso, se va a meter en otro problema. Tiene que contarle al país cuál es la propuesta, para empezar, para unirle al país alrededor de una propuesta. Como cuando juega la selección, estar todos unidos. No puede esconder las cosas, pues no está manejando la plata de él. Ni él ni la gerente del Banco Central. Está manejando la plata del Estado ecuatoriano. Y los ecuatorianos tenemos el derecho de saber cuál es la propuesta de reestructuración que debe tener una sostenibilidad basada en ¿qué? En la capacidad de pago, en la capacidad del Ecuador de curar la salud y reconstruir la economía. Es decir, capacidad de pago y sostenibilidad siempre y cuando no se destruyan ni la vida, ni la salud, ni la economía. Como lo ha hecho Argentina. Y pedir ahí un debt relief, como se llama, o sea, un tiempo en el que no se pague, y renegociar mejores condiciones de plazo, de tasas de interés y una reducción del capital. El Ecuador, sobre todo, tiene que concentrarse en la reducción de la tasa de interés, porque esa tasa de interés es el triple de lo que están pagando los países en la región. Entonces, no hay ninguna duda de que estos pagos se realizarán. Pero algo más para concluir este tema. Innecesariamente el ministro está diciendo otra mentira. Y dice que desde el mes de octubre, desde el mes de noviembre le ha venido pagando. No es verdad. El Foro de Economía va a presentar el cuadro de pagos. Este pago se hizo, escuchen esto, entre el 20 de marzo y el 30 de abril de este año, se pagaron 1.232.7 millones de dólares. ¿De dónde sale esto? 343 millones se pagó el 20 de marzo. Cuando este señor hizo la cadena nacional y dijo que iba a pagar, ya había girado el Banco Central. El giro se hizo el 20 de marzo. Pregúntele a la gerente del Banco Central, porque ella va a tener que contestar esto. Se hizo el 20 de marzo. Cuando hicieron la cadena ya estaba girado. Ahí giraron 343 millones de dólares de capital e intereses. Es cuestión de ver el movimiento de la reserva nomás, pues. Nosotros somos economistas que estamos formados en el manejo de la política monetaria y conocemos bien las cifras y conocemos cuáles son las variables que impactan aquí. Entonces, no nos puede engañar. Segundo, aparte de los 343 millones, de estos 2 ripos ha pagado el saldo que había de los 2 ripos. ¿Cuánto es el saldo? 889.7. Pero algo más, independientemente del saldo. Si usted mira el boletín, fuente de la información, boletines de deuda pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Si usted mira el boletín de abril, usted va a encontrar que por primera vez en abril estos ripos, está la garantía, o sea, los bonos entregados, los 2.450 millones de dólares entregados en garantía, estaban clasificados como pasivos contingentes. Entre usted a ver el boletín del mes de abril y va a encontrar que por primera vez se eliminan 2.410 millones de dólares de los pasivos contingentes porque se pagaron los ripos. No es en noviembre, no es en diciembre, no es en enero, no es en febrero. Fue entre el 20 de marzo y el 30 de abril. Y hay que decirle la verdad al país. Se hubiera evitado bastantes problemas el ministro si le dice la verdad. Como saben, los funcionarios están alrededor de él. Que esta es la verdad. Y esto es lo que había que decir. Pero no ha escogido este camino. Economista Flores, buenos días. Le saluda Licenia. El ministro de Economía ha anunciado en las últimas horas que las primeras semanas se hará la presentación a los tenedores de bonos 2022-2030 sobre esta renegociación y además que vendrá de China 2.400 millones de dólares. Y aquí hay una novedad. Antes se cuestionaba mucho el hecho de que se acuda a la venta anticipada de petróleo, pero al parecer estos recursos que van a provenir de China también incluyen este mecanismo. ¿Cómo entender entonces que antes esto haya sido cuestionable y ahora se acuda aparentemente al mismo mecanismo? Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, esto que dice que en los próximos meses van a presentar la propuesta. ¿Quién está haciendo la propuesta? ¿Está haciendo el Ministerio de Economía? No.
Quien elabora la propuesta es una empresa francesa que se llama Lazard Frères. Ellos son los que están haciendo esto. Y el ministro es el único que, bueno, él y sus amigos son los únicos que conocen los términos en que se está trabajando esa propuesta. Pero esa propuesta, para empezar, tiene que conocer perfectamente bien el presidente de la República y tiene que comunicarle al país. Aquí todos tenemos que unirnos alrededor de una propuesta buena para el Ecuador, como ha hecho el presidente de Argentina, ¿no? Como ha hecho el presidente de la Argentina a la luz del día. No es que ellos negocian, no es que aceptan la propuesta y luego nos cuentan a qué estamos obligados. No, esto no funciona así. Y de paso, creo que la Asamblea ha tenido un papel absolutamente vergonzoso en todo esto, porque nunca ha pedido ninguna explicación. La Asamblea debería ser la más interesada en conocer la propuesta. Esta propuesta es importante que el mundo vea que el país está unido alrededor de una propuesta de reestructuración. Los embajadores del Ecuador deberían haciendo gestiones en el exterior. No sé si recuerda lo que hizo el presidente Fernández. Él hizo una gira por varios países del mundo, ¿no?, indicando cuál era la propuesta y pidiendo ayuda. Hace menos de una semana apareció el presidente de Francia a darle su respaldo en la propuesta al presidente de Argentina. Es decir, esto es lo que tiene que hacer el Ecuador, para eso son las embajadas. Muy bien, ahora vamos con el crédito. De manera que cuando llegue la hora, el ministro de Finanzas tiene la obligación de presentar las cartas sobre la mesa. La Asamblea tiene que conocer, pero sobre todo tienen que conocer los que van a pagar. ¿Y quién son los que van a pagar? Pues los ecuatorianos, ¿no? Esos son los que van a pagar. Ahora bien, dice el ministro que va a recibir 2.400 millones de bancos chinos. Y dice algo más, Ayer está publicada la noticia. Dice que las tasas son buenas porque llegan solo al 7%. Esa es una pésima tasa, no es una tasa buena, por una razón bien simple. Porque la garantía que está entregando el Ecuador es una garantía de primer nivel, es decir, embarques de petróleo. Es decir, aquí le deja al Ecuador embarcado, no sé por cuánto tiempo, porque no sabemos los detalles, pero evidentemente se va a comprometer el petróleo ecuatoriano. Y cuando eso sucede con una garantía de ese tipo, la tasa de interés no debería pasar del 3 o 4%. No de otra manera se explica por qué Petroamazonas, que ha colocado bonos en el exterior y ha recibido financiamiento, se financia al 4%. Es evidente, ¿no? Usted da una garantía en oro o da una garantía en petróleo, y el petróleo es mejor que el oro en este caso. Y evidentemente la tasa de interés cae. Pero aquí la tasa es del 7%. Eso, mire, de alguna manera se puede entender. Nosotros no estamos de acuerdo, pero de alguna manera se puede entender. Lo que no se puede ni se debe entender es la opacidad con la que se manejan este tipo de temas. Hay que contarle al país la verdad, lo que le decía hace un momento. Los funcionarios públicos tienen la obligación de no esconder las cifras. ¿Usted ha visto si algún momento algún asambleísta, por ejemplo, se ha preocupado de hacer lo que hacemos los economistas independientes, de velar, por ejemplo, la mentira de las remisiones tributarias? Las remisiones tributarias del año 2018 le dieron al Ministerio de Finanzas aproximadamente 1.200 millones de dólares. 1.200 millones, esto es lo que recibió el Ministerio de Finanzas. Una parte del primer año, prácticamente 1.000 millones de ese año, y quedaron como 200 para cobrar el año siguiente, o sea, el 2019. Eso quiere decir que al menos el Estado ecuatoriano perdonó una cifra igual a esa. Al menos. ¿Qué estaba metido ahí? Multas, intereses y recargos. ¿Estaban en litigio esas cantidades? No, no estaban en litigio. Eran deudas confirmadas, es decir, ya sentenciadas para pagar, que este señor lo regaló. Y nos vino a contar que eran 350.000 los beneficiarios. Cierto, con la diferencia que el 80% de este paquete se llevan aproximadamente 60 empresas. Y los otros 349.000 y pico de beneficiarios se llevan una pequeña cantidad. Esto no se puede hacer en un país. ¿Ha visto alguien alguna publicación del Ministerio de Finanzas con la lista de los beneficiarios y con el beneficio que ha recibido cada uno y lo que ha recibido el Ministerio de Finanzas
como corresponde y como manda la ley. No, está bien escondido. No se da cuenta que el próximo gobierno le va a sacar. Yo no sé por qué se buscan este tipo de problemas, pero hay que tener la transparencia. Y por eso le hacen decir las cosas que le hacen decir al presidente de la República, al que le hacen repetir cosas que son las que Martínez dice en la televisión, o las que dice a la prensa, y que nosotros sabemos en dónde está el asunto realmente de lo que se debe analizar. Entonces, aquí tenemos un problema. Tenemos un problema con la Asamblea, que mira para otro lado, y tenemos un problema con principalísimas autoridades, que en este caso no le están respondiendo al país como se debe. Quiero yo hacer una pregunta aquí en voz alta, porque los ecuatorianos tenemos derecho. Mire quién estamos aquí reclamando. Los economistas independientes y nuestra generación, Washington, nuestra generación. Mire usted lo que ha pasado aquí. ¿Qué ha sucedido en los últimos 3 años del gobierno del señor Moreno? Y particularmente en los 2 últimos años en que, para desgracia de este país, llegó este caballero al Ministerio de Finanzas. Él ha hecho solo 4 cosas. Destruir la inversión pública. Está destruida la inversión pública. No hay inversión pública. Esto es como en un bimotor. La economía ecuatoriana tiene 2 motores. El uno es del sector público y el otro del sector privado. Ha apagado el motor del sector público y la economía ecuatoriana vuela con un solo motor. ¿Por qué? Porque ha destruido literalmente la inversión pública. Es lo que el ministro de Finanzas llama reducir el déficit. Él cree que reducir el déficit es liquidar la inversión pública. Y luego ha incrementado la bola. ¿Qué es la bola? La bola son los pagos no realizados en el año corriente que se pasan para el próximo año, entonces se suman a la bola. Eso se llama esconder la basura debajo de la alfombra, no se llama reducir el déficit. Entonces, lo primero que ha hecho es destruir la inversión pública, pero además, en la destrucción de la inversión pública, ha incluido al sector de la salud. Ha incluido al sector de la salud. Nosotros tenemos las cifras, y es verdaderamente terrible cuando llega la pandemia, el estado en que encuentra al sector de la salud. Bueno, todos lo hemos visto, ¿no? Con la gente que se moría en la calle. Porque además de estos pagos que realiza de los ripos del ministro de Finanzas, los realiza cuando aquí falta de todo, pues. Cuando la gente caía muerta en las calles, sobre todo en Guayaquil, y ni siquiera había cómo recoger los cadáveres. Cuando los médicos se han contagiado. Cuando el Seguro Social, a quien le debe 800 y pico de millones de dólares, casi 900 millones, está clamando que le paguen. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de suspender el pago de pensiones, o por lo menos de verse afectado el pago de pensiones, según dice el gerente del BIES. Ellos mismos nos están diciendo. No, prefiere pagar los ripos en vez de pagar al Seguro Social, en vez de atender a las universidades. Eso es lo que los ecuatorianos estamos reclamando. Muy bien, destrucción de la inversión pública. ¿Qué más ha hecho? Le ha endeudado al país hasta el cuello, pues. Porque este nuevo endeudamiento hay que pagarlo, no es que los chinos nos van a regalar la plata. Entonces, ha incrementado sustancialmente el endeudamiento. Tenemos derecho de reclamar. Tercero, ha propiciado el aumento sucesivo de impuestos, que son los proyectos que ha enviado el señor Moreno. Vamos ya por la reforma tributaria número 37 en 13 años, es decir, casi 3 reformas tributarias por año, lo cual prácticamente destruye cualquier asomo de interés en la inversión. Y la tercera, que es lo peor, este ministro tiene 2 graves problemas. El cuarto problema que quiero señalar es mentirle repetidamente al país. Él comete 2 errores, y aquí yo no doy consejos, pero le voy a dar una opinión, porque esto él podría evitarlo y evitarse problemas. El primero, desde el día 1 en que se posesionó, permitió que en el manejo de la política económica, como hasta este rato, metan la mano gentes que no tienen nada que ver oficialmente, porque no son funcionarios, con el manejo de la política económica. Gente que esté en Guayaquil, vinculados a instituciones que dan crédito, que meten la mano y le dicen las cosas que hay que hacer. Y también en Quito. Aquí hay un economista que fue el que le llevó a él para que le nombren, que es el que venía dirigiendo toda esta orquesta. Entonces, el primer error es aceptar un nombramiento para que terceras personas estén influenciando. Esto ni se debe ni se puede hacer. Y el otro error, no decirle la verdad al país y buscarse una serie de problemas que los podría haber evitado. Ojalá de aquí en adelante transparente las cosas. Y comience, por ejemplo, explicándole los ingresos que tuvo por las remisiones tributarias y publique la lista de los beneficiarios por una razón, Washington, porque esto se ha hecho un deporte nacional. Entonces vamos a ver
en las últimas 3 remisiones tributarias quienes se han acostumbrado a esto y quienes realmente necesitaban que el Estado les apoye. Entonces, este tipo de cosas, a lo único que ha llevado es a una verdadera desgracia de la economía. Y sobre esto quiero concluir. Lo que no ha hecho, y sí debía haber hecho, no son estas 4 cosas que acabo de enumerar, sino generar crecimiento económico. No hay ninguna economía en el mundo, ni esta ni ninguna, que pueda sostenerse simplemente con más deuda y más impuestos. Usted necesita generar crecimiento económico. Entre otras cosas también para pagar deuda, como le encanta pagar la deuda. Entonces hay que generar crecimiento económico. Y nadie ha dicho aquí, y esto aclaraciones para algunas voces que malinterpretan las cosas, nadie ha dicho aquí que el Ecuador no quiere pagar. Yo no le he escuchado a nadie decir que no se pague. Lo que el Ecuador está pidiendo es plazo para poder pagar, plazo para reconstruir la economía, pero primero para poder salir de ese problema gravísimo de la pandemia, para poder sostener a las empresas, para poder sostener el capital de trabajo, el empleo, el consumo y la producción. Y por supuesto, generar un proceso de reactivación económica que nos permita pagar la deuda. Eso es lo que hemos pedido, como están pidiendo varios países en el mundo. Finalmente, algo que tampoco se debe hacer, que a mí además me parece innecesario, dice el ministro de Finanzas, que el Banco Mundial le ha dado un crédito al Ecuador en reconocimiento al buen manejo que él hace de la deuda pública. Y para desgracia de él, aparece coincidencialmente el presidente del Banco Mundial y ratifica una declaración nuestra y dice que está dando créditos a 100 países por la pandemia, pues. Pero hay otra cosa adicional. Ha dicho que estos pagos tenía que realizar para recibir la plata de los multilaterales y que ya venía la plata y que si no, esto entorpecía las negociaciones y caíamos en default. La señora Georgieva Kristalina es la directora del Fondo Monetario Internacional y es entrevistada por uno de los periódicos financieros de mayor difusión que se llama Financial Times. Y le preguntan a la señora y le dicen, y lo pueden ver, salió a 4 columnas en todos los periódicos argentinos y por supuesto estoy citando la fuente. Y le preguntan, oiga esto, le preguntan y le dicen, ¿y qué va a hacer el Fondo Monetario si Argentina no paga los 500 millones como en efecto no pagó? ¿Ustedes qué van a hacer? Y ella contesta y dice, nosotros no intervenimos en las relaciones de un país con sus acreedores. Jamás el fondo ha intervenido y vamos a mantenernos de acuerdo a esa tradición del fondo. Este es un asunto entre los argentinos y sus acreedores. Sí, lo desmiente totalmente en esta nueva coincidencia. Nosotros no llegamos a entender las razones por las cuales el ministro de Finanzas le dice estas cosas al presidente y le dice estas cosas al país. Lo único que consigue es indignar a la gente en vez de hablar con frontalidad. La situación que tiene el país la conocemos todos, pero hay que decir la verdad. Bueno, el economista Flores ha hecho una amplísima y técnica explicación de los problemas económicos que tiene el país y sus conciudadanos. Yo alguna vez dije metafóricamente que el Ecuador naufraga en un océano de falsedades. Y le quiero pedir solo 2 minutos más de economista. Dice el ministro más mentiroso que hay en este país que en agosto se espera recibir 4.200 millones del Fondo Monetario Internacional. Esto evidentemente en el marco de las exigencias que ha puesto el FMI y que han sido parte de ellas ya aprobadas en la Asamblea. ¿Es posible creerle esto último al ministro de Finanzas, puesto que el riesgo país sigue subiendo y es el segundo más alto en América Latina? Ustedes comenzaron el noticiero esta mañana indicando el crédito que ha recibido el Perú. Perú recibe 11.000 millones de dólares. Colombia recibe 10.000 millones de dólares. El Ecuador ha recibido 643 millones. Pero los créditos que recibe Colombia y Perú, como son créditos en esta emergencia por la pandemia, no tienen condicionalidad. Ningún crédito de emergencia tiene condicionalidad. El Ecuador recibe estos 643 millones. ¿Sabe por qué? Porque se aprobaron por la Asamblea las 2 leyes. Algún rato vamos a hablar ahí de algunas barbaridades que hay en esa ley, ¿no? Como esto de los seguros petroleros y de los seguros mineros, que ahora va a manejar el ministro de Finanzas, porque le da la prerrogativa para que él solito resuelva. Pero
esos recursos que vienen de estas instituciones, en este caso el Fondo Monetario, que es el que más dinero tiene, ¿verdad? Tiene mucho más que el Banco Mundial, que el BID juntos, no tienen condicionalidad. El problema es que este ministro literalmente le ha arrodillado al país ante el Fondo Monetario por una incapacidad manifiesta para negociar. ¿Usted qué cree que a nosotros cuando fuimos ministros no nos hicieron propuestas? Y yo le podría contar con lujo de detalles cómo nosotros rechazamos las propuestas, porque eran propuestas que evidentemente le arrodillaban al país y le causaban un grave daño a gente que en este país no resiste por la fragilidad económica de sus presupuestos. Entonces, no es cuestión de decir todo sí. En buena hora que nació varón, porque hubiera pasado si fuera mujer, ¿no? Entonces, desgraciadamente, no se defiende aquí el interés nacional y se llega a un mejor programa con el Fondo Monetario. Como el fondo está dando ayudas a otros países, de que vengan 4.200 millones, ¿quién puede saber? No sabemos qué es lo que están haciendo. Pero hasta este momento no se ha visto semejante situación. Lo que estamos viendo es lo que dan a los otros países. Muy bien. Muchas gracias, economista Flores, por haber atendido esta entrevista. Esperemos que la ciudadanía pues haya podido inteligenciarse sobre el manejo que hace de la economía nuestro país. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Licenia. A usted, economista, muchas gracias. En Punto Noticias, la noticia vive.